Si hay algo que está claro es que perder peso nunca ha sido fácil. A esto hay que sumarle que muchas personas se desaniman porque apenas escuchan la palabra dieta, piensan de una vez en que hay que someterse a un restrictivo y a un riguroso plan alimenticio, dejar de comer algunas cosas. Pero ¿qué opinas si le digo que es posible bajar de peso y además perder grasa sin hacer dieta? Es perfectamente posible. Y Arika López, nuestra nutricionista, viene a explicarnos hoy algunos consejos importantísimos para que ustedes y yo aprendamos mucho del tema. Buenos días, Arika, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy feliz de estar acá. Me encanta, estoy seguro que este tema nos va a llamar la atención a todos. Sí. ¿Cuáles son los principales errores que uno comete a la hora de intentar perder grasa? Sí, cuando nosotros estamos intentando perder grasa o incluso ya vamos como un poquito adelantados en el proceso y nos estancamos, generalmente cometemos una serie de errores que no atribuimos, que son las causas reales por las cuales estamos como frenados en esa pérdida de grasa que andamos buscando. Una de ellas es pensar que solo comiendo comida real no vamos a aumentar grasa o comiendo comida que catalogamos como saludable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pasarnos de nuestro consumo calórico a través de comer el arrocito, los frijoles, la carne, el huevito del día, pero también yo podría pasarme de mis calorías comiendo comida rápida. O sea, esto es un hecho. Yo tengo que tener un balance calórico adecuado a mis necesidades para poder estar en déficit calórico y generar pérdida de grasa corporal. Ahora, otro también error es ser un guerrero de fin de semana. Aquí voy con dos ejemplos que yo sé que se van a identificar muchísimos. Ser de esas personas que durante toda la semana no realizan nada de actividad física, pero el fin de semana se van 4 horas a andar en bicicleta, por ejemplo. Estas personas, obviamente, generan esta actividad física con la búsqueda de perder grasa, pero al no movernos durante la semana, poco éxito vamos a tener en este objetivo. También las personas que se cuidan muchísimo de la alimentación durante toda la semana, llevan sus comidas preparadas al trabajo, no se brincan comidas, pero resulta que llega el fin de semana y sueltan amarras y es como, ¿verdad?, puerta y nos comemos todo lo que sentimos que hemos estado restringidos durante la semana. Eso no nos va a ayudar en la pérdida de grasa corporal. También aquellas personas que se someten a dietas muy extremas o personas que se basan muchísimo en llevar una alimentación basada en alimentos que son o light o dietéticos, porque estos alimentos generalmente tienen una reducción en algo. Hay que encontrar que ese sea algo. Puede ser que sea un 25% de reducción en azúcar, en sodio, en calorías, pero hay que saber en qué. Pero si yo atribuyo a que nada más dice light o dietético, y esto significa que yo puedo comérmelo en grandes cantidades, al final lo que voy a terminar haciendo es comiendo muchísimo más y entonces eso me va a llevar a salirme del déficit calórico. Otro detalle también es pasarnos con el cardiovascular, ¿verdad? Porque la gente nos realiza demasiado ejercicio cardiovascular, salir a caminar, salir a correr, pero se olvida de las pesas, principalmente las mujeres. Y esto es uno de los principales errores también. Y no atacar si la causa es psicológica, porque muchas veces tenemos una mala relación con la alimentación y si no atacamos eso y queremos meternos a hacer un plan de alimentación y hacer ejercicio y hacer todos los cambios de una vez, eso nos puede generar frustración en el proceso. Y es que en esta entrevista hay que hablar mucho de este término de porcentaje de grasa, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje ideal? Aprovecho para preguntarte, para un hombre y para una mujer. Sí, qué importante que decís ideal, porque realmente no tenemos porcentajes de grasa ideales ni pesos ideales. Tenemos grasa saludable en el cuerpo como un peso saludable. Entonces, actualmente, en términos generales, se sabe que una mujer debería de tener entre un 20 y un 30% de grasa y un hombre entre un 10 y un 20%. Pero incluso hay clasificaciones y ahí es donde la gente a veces no comprende por qué decimos que igual de saludable para una mujer podría ser tener de un 25 incluso hasta un 31% o para un hombre tener de un 18 a un 24%. Eso es saludable en grasa. Ahora, si yo soy una persona que hago actividad física regular, aunque no sea un atleta de alto rendimiento, puedo tener incluso porcentajes de grasa saludables en una mujer de un 21 a un 24% y en un hombre de un 14 a un 17%, y eso sigue siendo igual saludable. Muy bien, vamos de una vez para que todo el mundo anote los 5 consejos que la querida Arika nos trae hoy. El primero de ellos les aparece en pantalla. Si usted quiere perder grasa sin hacer dieta, este es el primer consejo que nos da la especialista. No elimine los carbohidratos. Ay, sí, por favor. A ver, cuénteme esta idea. ¿Qué función cumplen los carbohidratos a la hora de querer perder grasa? Sí, vamos a ver. Los carbohidratos son fuente de energía,
Además también nos brindan muchísima saciedad, porque obviamente cuando los estamos escogiendo integrales nos aportan muchísima fibra, pero también además a nivel psicológico nos hace pensar que este plan de alimentación se adapta a mí. Somos un país en el cual nos encanta comer el arrocito, los frijolitos, los garbanzos, la verdura harinosa. Entonces, para no quitarlo de nuestra alimentación y más bien poder aprender a incorporarlos, a prepararlos, a comer la cantidad que nos toca, es importante no eliminarlos, Bueno, ¿verdad? entonces aquí Porque la nos da pregunta es, saciedad. ¿cuáles son los carbohidratos que no hay que eliminar? Porque no son esos, no es esa hamburguesa que usted estaba viendo en pantalla, esos ahorita usted nos va a hablar, pero ¿cuáles son los que no debemos privarnos de ellos? Claro, a nivel psicológico recordemos que es importante no utilizar la palabra eliminar, sino más bien moderar o controlar el consumo. Entonces, cualquier carbohidrato puede estar dentro de un plan de alimentación saludable siempre y cuando yo sepa en qué momento consumirlo y también saber que existen aquellos que son de consumo habitual, como los integrales, ¿verdad? La avena integral, los garbanzos, los frijoles, el arroz integral, y van a existir aquellos carbohidratos que son de un consumo esporádico, ¿verdad? Que son aquellos carbohidratos más simples que no nos aportan gran cantidad de fibra, sino que son carbohidratos que tienen más alta cantidad de azúcares, incluso a veces de grasa o de sal en su preparación, como por ejemplo las galletitas, la repostería, la comida rápida, ¿verdad? Ese tipo de carbohidratos. ¿Esos cada cuánto debemos consumirlos? Vamos a ver, esporádico, ¿verdad? Es no tan frecuente, pero no hay un tiempo, como decir, el fin de semana, el sábado usted puede irse a comer su hamburguesa o sus galletas, sino que la persona pueda tomar la decisión en libertad alimentaria que tenemos de cuándo piensa comérselo y en la cantidad. De todas formas, cuando ya nosotros estamos haciendo un cambio de alimentación y la gente se siente que puede incorporarlo, ya esos alimentos no toman luz propia. Ya la gente sabe que los puede tener, ya no están en una lista de prohibidos y de no permitidos y entonces yo puedo accesar a ellos, entonces miras que ya la gente se controla un poquito más. Ok, quiero pasar al otro consejo, pero antes, ¿el arrocito y frijolitos los podemos comer todos los días? ¿En cuánta cantidad? Sí. Hay porciones recomendadas, ¿verdad? Entonces, arroz es 1/3 de taza y en frijoles es media taza. Gallo pinto también, media taza. Esa no es la cantidad que me toca comer, es la porción indicada de este tipo de carbohidrato. Ahora, la cantidad va a depender mucho de mis requerimientos y de mi actividad física y condición de salud. Bueno, consejo número 2, si quiere perder grasa sin hacer dieta, elimine o evite, mejor, porque Arika me corrige siempre cuando pongo los términos así. Evite los alimentos gatillo. ¿Qué son los alimentos gatillo? Como un buen tico, son aquellos alimentos que nos hacen montarnos en la carreta. Ah, bueno, sí, todos lo entendimos. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Son alimentos que cuando yo los comienzo a consumir ya no puedo parar. Por ejemplo. Sí, son alimentos que, por ejemplo, las galletas, la repostería, los chocolates, las golosinas, la comida rápida. Incluso en algunos pacientes me dicen que los quesos son estos alimentos gatillo que les generan comportamientos alimentarios en los cuales pierden el control. O sea, comemos más, comemos de forma compulsiva y también, pues obviamente seguimos haciendo elecciones un poco inadecuadas después de consumir ese alimento. También, por ejemplo, el pan y el arroz, que son obviamente 2 alimentos gatillo. Ahora, no hay que eliminar estos alimentos, lo que hay que hacer es controlarlos, saber identificarlos, que son alimentos que me hacen perder un poquito el control y entonces tratar de no tenerlos en la casa y consumirlos de forma esporádica para mantenerme en mi pérdida de grasa. Que quede claro que esto que está acá, que es líquido, también es gatillo. Ese es un gatillo y bien grave. Es un gatillazo, sí. ¿Verdad? Que es las bebidas alcohólicas. ¿Cuánto ¿verdad? derecho tenemos entonces? Porque usted dice que no los eliminemos, sí, si queremos perder grasa. Entonces, sí, se recomienda de forma saludable que un hombre puede perfectamente, por ejemplo, estamos en la fiesta de Navidad, nos podemos tomar 2 copitas de vino en el caso de los hombres y las mujeres puede ser una perfectamente, ¿verdad? ¿Y cerveza? Sí, también, cualquier bebida que usted... Escucha un grito de Randa. Perdón, Randall, yo lo sé. Bueno, okay. pero está permitido, sí, solo está bueno. permitido, pero con moderación. Si quiere perder grasa, por favor.
Así es. Tal vez usted pegó el grito allá en casa como lo hizo Randall ahorita. El tercer consejo, que está bien interesante esto, incremente el gasto de calorías en reposo. Y a mí me llamó mucho la atención esto, Arica. ¿Cómo logra perder uno grasa en reposo? Cuénteme. Sí, esto es súper interesante porque vamos a ver, el gasto calórico está compuesto de 4 factores. El más importante, porque es el que gasta más calorías, es la tasa metabólica basal, que es el gasto que genera nuestro cuerpo en mantenernos vivos, ¿ok? Las calorías que gasto por respirar, por mover mis manos, etcétera. Entonces, cuando yo puedo hacer estrategias que puedan un poquito modelar eso, entonces que se pueden modelar ligeramente, puedo incluirlas. Entonces, podemos hablar de algunos alimentos que me ayudan a aumentar ese gasto de calorías en reposo, como por ejemplo incluir chocolate negro. Se ha visto que si yo como 20 gramos de chocolate negro, es decir, de más de 70% de cacao puro sin azúcar, entonces al día yo voy a reducir mi consumo calórico y eso me va a incrementar la tasa metabólica basal en un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Por favor. Si mi gasto calórico en reposo, es decir, nada más por existir, es de 1000 calorías, yo nada más comiendo eso voy a incrementar ese gasto en 100 calorías. Es una ayudita adicional. No es la solución, por favor, porque ningún alimento por sí solo va a hacerme perder grasa, pero es un granito de arena más. Bueno, son 100 ¿verdad? calorías más. Son 100 calorías más. Y si yo lo hago constantemente, por 20 porque es gramos. una grasa saludable. 20 gramitos que más o menos es ese ¿Y cuadrito a que quien está no ahí. le gusta el chocolate? El que no le gusta el chocolate, entonces puede seguir con la siguiente estrategia, que es incrementar la proteína. Ok. ¿Verdad? Entonces, a mayor proteína, más saciedad. A mayor proteína también reducimos la pérdida de masa muscular, que eso es súper importante, es el tesoro. Y también si yo incremento mi consumo calórico, yo incremento la termogénesis de los alimentos, que eso es las calorías que mi cuerpo gasta en digerir ese alimento. Y por ejemplo, si yo me como un trozo de carne, más o menos el 30% de las calorías de eso se va a destinar a su digestión. Entonces, evidentemente, es importante. Muy bien, este que tienen en pantalla es el cuarto consejo que nos da Arica. Implemente herramientas antihambre. Sí. ¿Qué es esto? O prosaciedad, ¿no? Que nos ayuden a poder estar como un poquito más atentos a aquellos momentos en los cuales el hambre ataca. Cuando el hambre ataca, yo necesito tener algunas estrategias a la mano para evitar consumir alimentos de más. Entonces, por ejemplo, puedo optar por alimentos que sean ricos en fibra. En el caso de la papa, es uno de los principales alimentos porque me da un 500% más de saciedad durante el día. Así que es una excelente estrategia tener una papita asada, o ahora que está la freidora de aire, incluso podría tener papitas, digamos, tipo fritas en la freidora de aire. También la zanahoria, ¿verdad? Tenerla ya picadita o en rodajitas en la refrigeradora es una buena estrategia, llena muchísimo, es rico en fibra, es rica en nutrientes, así que es una excelente opción. También el hecho de tener proteína en polvo en la casa, ¿verdad? Y quien no tenga proteína en polvo puede ser un yogur alto en proteína, busquen que sea altito, más de un 14 gramos o 20 gramos de proteína por porción. También uno de los mejores aliados es la sandía y la manzana, por el tipo de fibra que tienen. En el caso de la manzana tiene fibra soluble y esa fibra nos ayuda a enlentecer el vaciamiento gástrico, entonces vamos a estar con una mayor saciedad durante el día. Y evidentemente los arándanos también, ¿verdad? Que son una excelente fuente también de antioxidantes y de muchísima fibra. Bueno, muy bien. Espero que ustedes hayan visto toda esta imagen porque estas son las herramientas antihambre que dice Arica. Y el quinto consejo, escuchen aplique la técnica del plato. Sí. ¿Cuál es la técnica del plato? La técnica del plato es una de las técnicas que usamos en consulta y si me puedes ayudar para explicarla. Claro, por favor. Esta técnica nos ayuda tanto a comer en casa si no puedo asistir a una consulta nutricional y también quiero salir a comer fuera de casa, esto lo puedo aplicar. Entonces voy a agarrar un plato y con la cuarta de mi mano yo voy a calcular el tamaño del plato, ¿cierto? Luego yo voy a dividir ese plato y la mitad lo voy a llenar de vegetales, voy a colocar una porción de grasa saludable, que en ese caso es una porción de aguacate, porque la grasa saludable nos va a ayudar a absorber los nutrientes que están en esos vegetales que sean liposolubles. Luego la otra mitad del plato yo la voy a partir en dos, es decir, un 25% lo voy a cubrir con una proteína de calidad y un 25% lo voy a cubrir con carbohidratos de calidad, ¿verdad? Que sean frijoles, garbanzos, un arrocito integral.
Luego, otro secreto importante es que lo consumamos en dirección a las manillas del reloj para alcanzar mayor saciedad, ¿verdad? Porque el nivel de saciedad llega al cerebro luego a los 25 minutos de que yo empiezo a comer. Entonces es importante. Comienzo primero comiendo con los vegetales, exacto. Después la proteína. Está muy chiva saberlo, no sabía yo. Sí, primero los vegetales. ¿Le pega el ñangazo? De una vez. Al arroz, frijoles, al pinto o al bistec. Y bajando de ultimito los vegetales. Tengo una pregunta para ya cerrar, Arica. Sí. ¿Ya puedo retirar el cartelito? Sí. Ok, cierro con esto. ¿Cómo hace uno si está comiendo fuera de casa? Sí. ¿Y cómo aplica uno la técnica del plato? Ok, recordemos que en la mitad del plato podemos hacer la medida con nuestras manos. Nuestras 2 manitas en cuenca son 2 tazas de vegetales, entonces yo puedo perfectamente llenar mi plato la mitad con esas 2 tacitas con la mano, ahí calculo, ¿verdad? Luego en la parte de la proteína lo voy a hacer con la palma de la mano, entonces más o menos estimo el trocito de carne o de pollo, de pescado que me estoy sirviendo con la palma de la mano, ¿sí? Lo que sea el cuadrito, no los deditos ni el dedo gordo. Okay, la palma. La palma, sí. Qué buen... Y en el caso, por ejemplo, de arroz, frijoles o pasta, yo lo voy a hacer con mi puño. Vean que esta es media taza, esa es la porción. Y si yo coloco mi puño a la par, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular perfectamente la cantidad. Eso es lo que voy a colocar en el otro lado. Obviamente que tu puño y el mío distan bastante, ¿verdad? Porque vos sos más grande que yo, entonces... Poquito. Un poquito, no es mucho. Entonces, esa cantidad es bien para vos porque son tus necesidades, ¿verdad? Bien. Y algo importante es el tomar agua. Eso es una de las estrategias más importantes porque se ha visto que si yo me tomo 2 vasitos de agua antes de las comidas, si no tengo alguna condición digestiva que me lo evite, entonces yo puedo incluso fomentar el aumento de pérdida de grasa corporal. Arica, me encantó, muchas gracias. A ustedes. Gracias por este espacio. Ojalá puedan repasar la entrevista con Arica López. Si desea contactarla, aquí Arica le dejó 3 números, 2272-9455, también 8549-1481 y 8714-9190. En cualquiera de los 3 la encuentra porque la encuentra. Síganla también en Instagram, ella aparece como @DRA, Arica con AA, _nutricionista. ¿Cierto? Así es, sí. Arica, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Gracias. Espero de verdad que les sirvan los consejos. Claro que sí, hay que aplicarlo. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.